¿Alguna vez un desconocido ha cambiado tu vida en cuestión de horas? En un vuelo nocturno con destino a la Ciudad de México, un millonario solitario que había olvidado cómo sentir, una madre luchando por empezar de nuevo y una niña aterrada por volar, se encontraron en el momento exacto en que cada uno necesitaba un milagro. Lo que comenzó con una mano extendida durante una turbulencia, terminó rompiendo muros que llevaban años construyéndose. Una historia que te hará creer nuevamente en los encuentros que el destino prepara. Quédate hasta el final y descubre cómo una simple pregunta de una niña puede sanar heridas que ni el tiempo logró cerrar. Carlos ajustó el cinturón de seguridad mientras observaba por la ventanilla del avión. Las luces del aeropuerto comenzaban a difuminarse en la distancia, como si quisieran despedirse de él para siempre. Tenía 40 años, una fortuna que muchos envidiarían y un vacío en el pecho que ningún billete había logrado llenar. Hacía 3 semanas había enterrado a su padre en una ceremonia fría y elegante, rodeado de personas que decían lamentarlo, pero que en realidad solo calculaban su próximo negocio. Ni una sola lágrima había logrado salir de sus ojos durante el funeral. Ni una. Y eso lo atormentaba más que la pérdida misma. Había tomado ese vuelo nocturno a la Ciudad de México, intentando huir de los recuerdos, de la casa vacía, del silencio que ahora habitaba cada rincón de su vida. Pero la verdad es que no se puede escapar de lo que llevas dentro. El avión comenzó a rodar por la pista, y Carlos cerró los ojos, deseando que el sueño llegara rápido. Quería dormir y no pensar, no sentir, no recordar la última conversación con su padre, esas palabras que nunca dijo y que ahora se habían convertido en fantasmas. El motor rugió con fuerza y la aeronave despegó hacia la oscuridad de la noche. Carlos apretó los puños sobre sus piernas, tratando de controlar esa angustia que le apretaba la garganta. A su lado derecho, los asientos estaban vacíos. Perfecto, pensó. Así podría mantener esa distancia que tanto le gustaba mantener con el mundo. Pero 2 filas más adelante, del lado izquierdo del pasillo, la historia era completamente diferente. Patricia sostenía con fuerza la mano de su hija Luana, tratando de transmitirle una calma que ella misma no sentía. La niña de 6 años temblaba visiblemente, sus ojitos cafés llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Era la primera vez que volaban juntas, la primera vez que hacían algo así después de que el mundo de ambas se derrumbara. Hacía 8 meses, Patricia había firmado los papeles del divorcio con manos temblorosas, poniendo fin a 10 años de matrimonio y mentiras. Su ex esposo había decidido que su secretaria de 25 años era más interesante que la familia que había construido. Patricia había llorado, había gritado, había pasado noches enteras preguntándose qué había hecho mal. Pero una mañana despertó y comprendió algo fundamental. Ella no había hecho nada mal. El error no era suyo. Entonces tomó la decisión más valiente de su vida. Empezaría de nuevo en la Ciudad de México, donde había vivido su abuela, donde todavía tenía una prima lejana que le había ofrecido ayuda. Sin garantías, sin plan perfecto, solo con la certeza de que quedarse en ese lugar lleno de recuerdos rotos sería peor. Luana apretó más fuerte la mano de su madre cuando el avión comenzó a acelerar. Patricia se inclinó hacia ella y le susurró palabras dulces al oído, prometiéndole que todo estaría bien. El avión despegó con un movimiento brusco que hizo que Luana soltara un gemido ahogado. Patricia la abrazó contra su pecho, acariciando su cabello castaño con ternura infinita. La niña enterró su rostro en el suéter de su mamá, temblando como una hoja en plena tormenta. Los otros pasajeros comenzaron a acomodarse, algunos abriendo revistas, otros colocándose audífonos, la mayoría ignorando por completo el miedo palpable de aquella pequeña. Patricia sintió una punzada de soledad en el corazón. Antes, su exesposo habría estado ahí, habría cargado a Luana, habría hecho alguna broma tonta para distraerla, pero ahora estaban solas, completamente solas en ese tubo de metal volando a miles de metros de altura. La azafata pasó ofreciendo bebidas con una sonrisa profesional, y Patricia pidió un jugo de manzana para Luana,
esperando que algo dulce calmara sus nervios. La niña apenas lo probó. Sus manitas seguían aferradas al brazo de su madre como si fuera su único salvavidas en medio del océano. Patricia miró a su alrededor buscando alguna distracción, algo que pudiera ayudar a su hija a sentirse mejor. Pero todos parecían absortos en sus propios mundos, en sus propias vidas. Nadie notaba a la niña asustada. Nadie excepto un hombre de mirada triste, sentado 2 filas más atrás. Carlos había observado toda la escena desde su asiento, sin pretenderlo realmente. No era de los que se metía en asuntos ajenos. Toda su vida había mantenido esa filosofía, cada quien con sus problemas. Pero algo en la forma en que esa madre abrazaba a su hija, algo en la desesperación silenciosa de esa mujer, tocó una fibra que él creía completamente muerta. Recordó vagamente cuando él mismo era niño y le tenía terror a los aviones. Su padre lo había obligado a superarlo de golpe, sin consuelo, sin abrazos, solo con palabras duras sobre hacerse hombre y no ser débil. Tal vez por eso ahora, 40 años después, seguía sin poder llorar su muerte. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. No era momento para ponerse nostálgico ni sentimental. Tenía que mantenerse enfocado en su reunión de negocios, en los contratos que cerraría, en seguir construyendo ese imperio que lo mantenía ocupado y lejos de las emociones incómodas. Pero sus ojos volvieron a la niña. Luana había levantado la cabeza un momento y Carlos pudo ver su expresión de puro terror. No era un miedo infantil exagerado, era genuino. Era el tipo de miedo que te paraliza y te hace sentir que el mundo se va a acabar. Y en ese preciso instante, algo cambió dentro de él. Las luces de la cabina se atenuaron y el piloto anunció que llegarían a su destino en aproximadamente 2 horas y media. La mayoría de los pasajeros comenzaron a reclinarse en sus asientos, preparándose para dormir o ver alguna película. Pero Luana seguía despierta, alerta, con los ojos muy abiertos mirando cada movimiento del avión, como si esperara que en cualquier segundo todo colapsara. Patricia intentó contarle un cuento, esos mismos cuentos que le había contado desde bebé, pero las palabras parecían perderse en el aire sin lograr el efecto mágico de siempre. La niña estaba demasiado asustada para distraerse con historias de princesas o animales del bosque. Suspiró con cansancio. Llevaba meses siendo fuerte, siendo la roca sobre la cual su hija podía apoyarse. Pero en momentos como este, cuando el cansancio le pesaba en los hombros y la incertidumbre del futuro le apretaba el corazón, se sentía tan frágil como cristal. ¿Había tomado la decisión correcta al mudarse a una ciudad donde prácticamente no conocía a nadie? ¿Y si todo salía mal? ¿Y si no conseguía trabajo? ¿Y si Luana no se adaptaba? Las preguntas daban vueltas en su mente como un torbellino imparable. Apoyó su frente contra la de su hija y cerró los ojos por un segundo, pidiendo en silencio fuerzas para seguir adelante. No imaginaba que en pocos minutos todo estaba a punto de cambiar de una forma que nunca hubiera esperado. El avión comenzó a sacudirse. Primero fue un pequeño temblor, casi imperceptible, como cuando pasas sobre un bache en la carretera, pero luego se intensificó. Las luces parpadearon y el cinturón de seguridad se encendió con un pitido urgente. La voz del piloto llegó por los altavoces con ese tono controlado que usan cuando quieren tranquilizarte, pero que en realidad te asusta más. Turbulencia moderada, dijo. Permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Luana soltó un grito agudo que cortó el silencio de la cabina. Sus manitas se aferraron al brazo de Patricia con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El avión se sacudió otra vez, más violento esta vez, y varios pasajeros soltaron exclamaciones de sorpresa. Patricia abrazó a su hija con toda su fuerza, susurrándole que todo estaría bien, que era normal, que pronto pasaría. Pero su propia voz temblaba. Ella también tenía miedo. Luana comenzó a hiperventilar. Su respiración se volvió rápida y entrecortada, sus mejillas se tornaron rojas y sus ojos se llenaron de pánico puro.
Patricia sintió su propio corazón acelerarse. No sabía qué hacer. Nunca había visto a su hija así de asustada. La niña temblaba de pies a cabeza, sollozando palabras incoherentes entre jadeos desesperados. Fue entonces cuando Carlos se desabrochó el cinturón. No lo pensó, no calculó, no hizo una lista mental de pros y contras como solía hacer con todo en su vida. Simplemente actuó. Se levantó de su asiento ignorando la señal luminosa que le ordenaba permanecer sentado. Caminó los pocos pasos que lo separaban de ellas mientras el avión seguía sacudiéndose y se arrodilló en el pasillo junto a Luana. Patricia lo miró con sorpresa, con los ojos llenos de lágrimas que no había querido mostrarle a su hija. Carlos le dirigió una mirada breve, como pidiendo permiso silencioso, y ella asintió sin dudarlo. Él se giró hacia la niña con una suavidad que ni él mismo sabía que poseía. «Oye, pequeña», le dijo con voz tranquila pero firme, «mírame». Luana no respondió. Seguía con el rostro enterrado en el pecho de su madre, sollozando sin control. Carlos extendió su mano y tocó suavemente su hombro. «Pequeña, necesito que me mires solo un segundo». La niña levantó la cabeza lentamente, sus ojos hinchados y rojos encontrándose con los de ese desconocido. «¿Sabes contar hasta 5?» preguntó Carlos. Luana asintió entre sollozos. «Perfecto. Entonces vamos a hacer algo». El avión se sacudió de nuevo, pero Carlos ni siquiera parpadeó. Extendió su mano derecha frente al rostro de Luana, mostrándole sus 5 dedos. «Vamos a contar cada dedo mientras respiras», le explicó. «Cuando toquemos el primer dedo, tomas aire por la nariz. Cuando lleguemos al segundo, lo sueltas por la boca. ¿De acuerdo?» Luana lo miró con incertidumbre, pero algo en la voz de ese hombre, algo en la manera en que la miraba sin tratarla como si fuera tonta o exagerada, la hizo confiar. Asintió débilmente. Carlos comenzó. 1, respira, y tocó su dedo pulgar. Luana inhaló temblorosa. 2, suelta el aire. Tocó el índice y la niña exhaló con un pequeño temblor. 3, respira. Medio. 4, suelta, anular. 5, respira, meñique. Y volvieron a empezar una y otra vez. El avión seguía moviéndose, pero Luana ya no lo notaba tanto. Estaba concentrada en esos dedos, en esa voz profunda que la guiaba con paciencia infinita. Patricia observaba la escena con el corazón en la garganta, conmovida hasta lo más profundo de su ser. Ese hombre, ese completo desconocido, estaba salvando a su hija del pánico con una gentileza que no había visto en mucho tiempo. Carlos continuó el ejercicio. Su voz nunca vaciló. Sus movimientos permanecieron firmes y seguros. Poco a poco, la respiración de Luana se fue calmando. Sus sollozos disminuyeron hasta convertirse en suspiros temblorosos. El avión dejó de sacudirse con tanta violencia, y finalmente la turbulencia cesó por completo. El piloto anunció que ya habían superado la zona difícil y que el resto del vuelo sería tranquilo. Pero Carlos no se movió. Siguió ahí, arrodillado en el pasillo, contando dedos con Luana, hasta que estuvo completamente seguro de que ella se había calmado. La niña lo miraba ahora con ojos diferentes. Ya no había terror en ellos, solo curiosidad y gratitud. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave. «Carlos», respondió él con una pequeña sonrisa. «¿Y tú?». «Luana», murmuró ella. «Qué nombre tan bonito», dijo Carlos. Luana sonrió por primera vez en todo el vuelo. Patricia sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Ya no podía contenerlas. «Gracias», susurró mirando a Carlos con una intensidad que lo tomó desprevenido. «Gracias por ayudarla». Él asintió sin saber qué decir. No había hecho nada extraordinario, o eso pensaba. Solo había ayudado a una niña asustada. Pero la forma en que esa mujer lo miraba, con los ojos brillantes de emoción y gratitud genuina, hizo que algo se removiera en su interior. Carlos iba a levantarse, a volver a su asiento y dejar que todo regresara a la normalidad. Pero entonces, Luana hizo algo completamente inesperado. Extendió su manita y tomó el dedo índice de Carlos con fuerza. «No lo sueltes»,
suplicó con voz pequeña. «Por favor». Carlos se quedó paralizado. Miró esa manita diminuta aferrada a su dedo. Luego miró a Patricia, quien observaba la escena con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Está bien», murmuró él finalmente. «No lo suelto». Se acomodó mejor en el pasillo, apoyando su espalda contra el asiento vacío de al lado, manteniendo su dedo firmemente dentro de la mano de Luana. La niña suspiró con alivio y recostó su cabeza en el hombro de su madre, pero sin soltar nunca ese dedo que se había convertido en su ancla. En pocos minutos, sus ojos comenzaron a cerrarse, su respiración se volvió lenta y profunda. Se había quedado dormida, pero su mano seguía apretando el dedo de Carlos como si su vida dependiera de ello. Él miró a Patricia y ella le devolvió una sonrisa llena de emociones que ninguna palabra podría expresar. El avión continuó su vuelo en la oscuridad de la noche, y Carlos, por primera vez en semanas, sintió algo diferente en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la paz. Carlos permaneció en esa posición incómoda durante casi media hora. Su espalda comenzaba a resentirse por la postura extraña, su pierna izquierda se había entumecido, pero no se atrevía a moverse. Luana dormía profundamente, su respiración tranquila y pausada, su manita todavía aferrada a su dedo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Patricia lo observaba en silencio.